Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Locos de Wall Street, siempre al tanto de la noticia y intentando arrojaros luz en los temas de actualidad, en los temas de inversión bursátil, de economía que os interesan. Y ahora tenemos uno que está muy en el candelero y hemos traído, yo creo que a una de las voces más autorizadas del panorama financiero, del programa FinTweet, como es John Aldecoa. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Antonio, por invitarme otra vez a vuestro espacio. Muy bien, pues hemos traído a John porque ya sabéis que John ya ha estado en Locos de Wall Street, lo podéis ver en Negocios TV, tiene su Substack ahí que él está poniendo en su firma. Y como os decía, John es una figura que su peso y su opinión tiene mucha importancia a la hora de ver qué está pasando con macroeconomía, qué está pasando con los bancos, decisiones de la Fed, políticas macroeconómicas. Y bueno, ahora hemos tenido el suceso, esa hecatombe que ha provocado Silicon Valley Bank. Y básicamente yo creo que no merece ya la pena que expliquemos qué ha pasado en Silicon Valley Bank, en el SBV, porque eso ya se ha explicado largo y tendido y de hecho el que quiera, bueno, pues puede seguir las intervenciones de John, puede verlo en su perfil de Twitter, puede ver el último Sanedrín donde lo explicamos y Edgar también dio su opinión. Yo creo que ahora son dos las preguntas importantes o las reflexiones importantes por las que traemos a John para que obviamente dé su opinión. La primera, que nos expliques, John, qué decisiones ha tomado la Fed para intentar calmar las aguas. Y la segunda, la más trascendente, si esas decisiones van a conseguir calmar esas aguas de una posible incipiente crisis bancaria, si lo van a poder hacer sin cubriendo el objetivo de controlar la inflación y sobre todo si podemos estar hasta si podemos estar ante otro 2008 y que se extienda una crisis bancaria más allá inclusive de la frontera de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esas son las dos preguntas clave que nos estamos haciendo todos ahora y por la que te traemos aquí. Entonces, John, empezando por la primera, ¿qué decisión ha tomado la Fed para dar confianza, para relajar a los mercados, para decir o querer decir a la sociedad americana que no vaya en masa a su banco a sacar el efectivo? Explícanos un poco cuál es la decisión que ha tomado la Fed. Bueno, antes de nada quería comentar una cosa que en el derrumbe de Silicon Valley Bank no lo he visto comentar mucho, y es que en su propio 10K ellos te dicen que como organización bancaria nuestra liquidez está sujeta a supervisión y a los reguladores bancarios. Como estamos dentro de la categoría 4 con menos de 200.000 millones de activos, menos de 50.000 de financiamiento interbancario a corto plazo, etcétera, no estamos sujetos a los controles del LCR y el NSFR, los requerimientos de estos ratios de la Reserva Federal. Esto me ha sorprendido muchísimo cuando lo he leído porque yo pensaba que todos los bancos, desde que se instaló Basilea III y los países lo han ido adoptando, todos los bancos estaban sujetos a estos ratios de liquidez, de solvencia y de financiación. Y una de los problemas que ha tenido este banco ha sido por ahí, por no estar sujeto dentro de esta regulación. Respecto a lo que ha hecho la Reserva Federal, básicamente la Reserva Federal ha implantado un nuevo programa de ayudas, el conocido como Bank Term Funding Program, que básicamente lo que va a hacer es una especie de ventanilla de descuento, yo lo llamo ventanilla de descuento con esteroides. Tú puedes ir a acogerte a este programa, entonces tú le pides un préstamo a la Reserva Federal a cambio de unas reservas porque tú las necesitas porque está habiendo una corrida bancaria y los depositantes están sacando todos sus depósitos, entonces ahí tú necesitas reservas. Y el problema que ha tenido este banco es que, como tenía muchos activos valorados hasta vencimiento, o sea, no le había aplicado esos descuentos valorativos que se habían ido produciendo con las subidas de los tipos de interés, al venderlos han tenido que reconocer pérdidas y entonces ya no tenían suficientes reservas para hacer frente a sus depositantes. Bien, pues con este programa la Reserva Federal te va a prestar esas reservas, pero en vez de a precio de mercado, a precio held to maturity, es decir, por el importe, digamos, íntegro, por el valor nominal. Esto
puedes Vale, pedir uno... John, si te Sí, parece, es un punto muy importante. Es decir, básicamente todos debemos saber que cuando tú compras un bono a 3 años, por nominal 100, pase lo que pase en esos 3 años, mientras el emisor no haga default, mientras no quiebre, tú en 3 años vas a recuperar tu nominal 100. Lo que le ha pasado a Silicon Valley Bank en este caso es que con la subida de tipos, ese bono que dentro de 3, 5 años, cuando venciera, cuando fuera el maturity, le van a dar 100, está valorado en 70, 60. Lo ha tenido que hacer líquido y ahí han aflorado las pérdidas. ¿Qué te está diciendo la Fed? Oye, si tú necesitas el dinero de ese bono, entre comillas, yo te lo doy a maturity. ¿Vale? Es eso, ¿no? Entiendo que con la garantía de ese bono. Perfecto. Sí. Perfecto. O sea, es un préstamo colateralizado o garantizado. Tú con esos bonos que los tenías contabilizados así, tú esos los puedes dar como garantía a la Reserva Federal para que la Reserva Federal te dé las reservas en la misma cantidad que esos bonos valorados hasta vencimiento, no al precio de mercado. Esta es la parte, digamos, más importante y que más ha sorprendido a toda la comunidad financiera, porque hasta ahora la Reserva Federal también daba préstamos en la ventana de descuento con colateral, pero valorado a precio de mercado y además con un cierto haircut. O sea que no te daba el precio íntegro. Perfecto. ¿Y esa medida ha sido suficiente, John? Parece que está calmando las aguas. ¿Tú cómo lo ves? A ver, no está mal en el sentido de que todos los bancos que estuviesen en el mismo problema que este ya no lo tienen, porque no van a tener que asumir pérdidas que se pueden comer todo su capital por vender, por hacer un fire sale, una venta rápida, apresurada de toda esta cartera. Entonces, sí, en ese sentido ha servido, yo creo que para calmar a los bancos y a los depositantes y a todos los inversores sobre este tema. Bueno, y esa, decíamos, es la medida que ha tomado la Fed y de esa medida subyace ahora otra reflexión. ¿Qué va a hacer la Fed ahora con la subida de tipos? ¿Qué piensas que va a hacer? Es decir, el haber tomado esta decisión, digamos, le va a provocar que sigan con su ruta hawkish de mantener a raya la inflación o van a ser un poco más titubeantes. ¿Qué piensas, John? Fíjate, a mí la medida, teniendo en cuenta que la Reserva Federal es un ente gubernamental intervencionista, me parece que es acertada en el sentido de que da en el clavo, en el problema que había. Es simplemente para el problema este concreto. Eso es. No es algo masivo a cualquier tipo de institución financiera, etcétera. No, no, es solo a los bancos y para, digamos, rescatar este tipo de activos, entre comillas. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con estos típicos memes que se ven ahora de Powell siguiendo dándole a la maquinita? No, no es eso. Es decir, es solamente atajar una herida concreta, ¿no? Bueno, es cierto que como van a emitir nuevas reservas en estos préstamos, sí que se va a expandir un poco su balance. Pero esto es algo temporal. Eso, en el momento en el que venza el préstamo, se reabsorbe y se destruye. O sea, no es ni un QE, ni impresión de maquinita, ni nada del estilo. Vale, perfecto. Y entonces decías que... Una cosa, Antonio, sobre los tipos de interés que me has preguntado. Eso es. Vale, hay mucha gente que piensa que esto es una señal de que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés, pero no estoy de acuerdo, porque fíjate, con este programa lo que han hecho es, todos los bancos que estéis en el mismo problema que este, no lo vais a tener. Es decir, podéis mantener estos activos sin necesidad de venderlos y asumir esas pérdidas por el plazo de un año, porque es un programa que en principio, y ya sabemos que los plazos no se suelen cumplir, pero bueno, en principio es un plazo de un año, la Reserva Federal lo que les ha dicho que no se preocupen por eso, que lo pueden seguir teniendo por lo menos en el plazo de un año. Entonces, la Reserva Federal tiene vía libre para seguir subiendo los tipos de interés por lo menos durante un año o un poco menos de un año y que estos bancos no tengan los mismos problemas que ha tenido Silicon Valley Bank con este tipo de activos.
Ujú. Perfecto. Bueno, pues saldremos de duda. La verdad es que ahora mismo hay mucha incertidumbre. Ayer la renta fija vimos lo que pasó en sus gráficas. Parecía que había un consenso de mercado de que se iban a ver obligados inclusive a bajar los tipos. Creo que era inclusive Nomura preveía no solamente que dejaran de subir en 2023, sino que bajaran al final de 2023. Así que la verdad es que en este sentido, visto como un observador imparcial, si puede ser, la verdad es que está muy interesante lo que ocurra. Y ahora viene la Claro, segunda gran cuestión. Perdona, John. tienen, digamos, ahora se encuentran entre la espada y la pared, porque Claro. si bajan tipos o se quedan igual, da la señal de que hay un problema de verdad, ¿sabes? Entonces, pueden subir por lo menos de aquí a unos pocos meses de 0,25 en 0,25 y parar ahí antes de que se acabe el plazo de este tipo de préstamos, para ver Claro. qué es lo que va pasando en el mercado. Ujú. Sí, yo creo que lo razonable, no sé qué pasará, pero a mí me parece que lo razonable es subir 0,25, ni irnos a 0,50, ni como tú dices, dar la sensación de un giro de volante que pueda subyacer problemas más gordos de los que hay, ¿no? Muy interesante tu apreciación, John. Y la segunda gran pregunta que teníamos hoy era bueno, estamos viendo titulares en la prensa nacional, titulares en la prensa europea, no sé si un poco sensacionalistas, de que parece que esta crisis se va a extender. Yo recibía hoy un WhatsApp de mi padre, oye, podemos estar en peligro aquí en España y tal, con titulares de periódicos de primer nivel, hablamos del País, ABC, etcétera, etcétera, no estamos hablando. ¿Ves riesgos de contagio? ¿Ves riesgo de que eso se extienda y sea una crisis bancaria como la que empezó en 2008 en Lehman Brothers y poco a poco fue llegando a nuestro continente y nuestro país, John? A ver, hay que tener en cuenta que la crisis de 2008 fue un problema crediticio y es que todos esos activos que tenían no eran buenos. Entonces, ahí fue cuando se desencadenó toda esa crisis, porque al final eran activos contra otro banco, ese banco tenía otros activos contra otro banco y entonces fueron cayendo todos como fichas de dominó. Aquí lo que ha pasado no ha sido un problema de crédito, es decir, los activos que tenían no eran malos, o sea, no es un problema de que fuesen basura y por eso los tuviesen que vender a descuento, sino que simplemente se habían equivocado intencionalmente o no y habían tenido problemas a la hora de calcular el descalce de plazos, podemos decir. Sí. Entonces, el problema de esto, desde mi punto de vista, es que al final un pánico bancario, una corrida bancaria es muy racional. Entonces, una vez que empieza, o sea, puede empezar por prácticamente cualquier causa, ¿no? Porque eh, va de boca a boca entre varias personas y entonces acaba siendo un pánico bancario. Entonces, no sabes exactamente cuál puede ser la extensión. De momento parece que es algo localizado en Estados Unidos. Digamos, la deuda que tenían era estadounidense. Entonces, el sector bancario europeo habría que ver qué tipo de exposición tiene a los activos financieros de Estados Unidos. Y si no es mucha, tú ten en cuenta que aquí en la Unión Europea los tipos de interés se han subido mucho más tarde y todavía estamos a tipos de interés mucho más bajos. Por lo que ese diferencial, ese problema de duración que tenía este banco, en los bancos europeos, si tienen principalmente activos europeos, no debería de ser tan grande. Entonces no tendría por qué haber un problema igual. De todas maneras, yo me imagino que la Unión Europea, los bancos de la Unión Europea están tomando, ya se estaban con el ojo en Estados Unidos para tratar de evitar que les pase a ellos mismos. Ujú. Como dice el refranero español, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, ¿no? Seguro que ya están trabajando en algún tipo de medida. Bueno, pues sensacional, John. Muchas gracias por pasarte por Locos de Wall Street a resolver dudas que tiene todo el mundo. Y de verdad, a todo el mundo que le apasione el dinero y la banca, como se llama el Substack de John, pues tenéis que marcaros a fuego la cuenta, porque su cuenta de Twitter, y seguirlo, porque vais a estar muy bien informados de todo lo que ocurra, temas de inflación, subidas de tipo, banca, dinero, etcétera, etcétera. Nosotros, por nuestra parte, todo lo que podamos contar con John y que no cuadren nuestras agendas, para nosotros, John, un verdadero placer. Muchas Muchas gracias gracias. a vosotros por invitarme.
Gracias y nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao. Hasta ahora.